Bendecidos y bienvenidos en esta noche. Buenas noches. Sí, porque pensé que no estaban aquí, no, como que en otra parte. Damos bienvenida a todas las personas eclesia o eclesia que hace parte de este lugar, a los invitados, allá Sandra, fui invitado, bienvenido, a nuestra amiga que está por allá, Olivet, de Caribe Verde, está por aquí, también nos visita, y todos los demás que están siempre presentes, también bienvenidos y bienvenidos también a aquellos que se conectan a través de la red digital. Espero que hoy es un día, una noche diferente, un sábado, ¿cierto? Donde a esta hora estábamos en la casa haciendo cualquier otra cosa, pero hoy decidimos hacerlo. La señora Carmen también está por ahí. Exacto, bienvenida también. Sí, no le había visto. Y por el asunto de las elecciones mañana, que muchos de aquí son jurados de votación, y de verdad no queremos que se pierdan la bendición de esta palabra. Aparte de que también hay que salir a ejercer el deber ciudadano de votar, hay que salir a votar, ¿cierto? Todos. El cristiano que no vota, para mí, no es cristiano. Así sea que vote en blanco, pero tiene que ejercer su deber, ¿cierto? Como ciudadano. O sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No que no voto por nadie, porque no, hay que hacerlo. Tengo que hacerlo, porque si no, usted no aportará nada a esta sociedad. El tema de hoy es un tema un poco escabroso, yo diría un poco fuerte, pero yo predico lo que creo que Dios me pone a mí, que le diga a ustedes. Primero me habla a mí, y ahora yo se lo transmito a ustedes. Y tiene como título un título, perdón, digamos, un nombre muy sencillo, que de pronto si lo vemos así, pues parece un mensaje bonito, y seguramente un mensaje bonito, pero bastante escabroso, porque vamos a aprender, saque sus apuntes, vamos a ir al original. Mire, el verdadero evangelio radica en buscar lo original, porque nosotros recibimos hoy algo que ya no es original, porque en el transcurso de la historia todo se fue tergiversando, se perdió la verdadera esencia del evangelio. Una cosa era cuando Jesús estaba en la tierra y otra cosa fue después que Jesús partió y resucitó, las cosas cambiaron. Existieron muchos imperios, como el Imperio Romano, y ahí en adelante más imperios y emperadores que tergiversaron el mensaje real de Cristo. La esencia, que si podemos decir, la característica más importante, el amor. El amor. Eso se tergiversó. Y de ahí se dividió la iglesia. Para eso hay que estudiar un poco lo que se llama historia de la iglesia. Y salió la iglesia ortodoxa, que hasta el día de hoy existe, ¿cierto? Que son de los judíos, aquellos cristianos que solamente creen en el Pentateuco, ¿verdad? Y a Jesús a su manera. Y de ahí las demás iglesias que salieron, que se dividieron por Martín Lutero, la Reforma, y entonces salieron las bautistas, los pentecostales, los evangélicos, los testigos de Jehová, en fin. Y cada uno de ellos tergiversó a Jesús. Los adventistas nos presentan a Jesús de una manera. Los católicos nos los muestran de otra. Los evangélicos nos los muestran de otra. Y así cada quien muestra a Jesús a su manera. Igual pasa. La iglesia, se pregunta uno, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cierto? Porque cada iglesia o las iglesias en el mundo nos muestran a Jesús diferente. Nos muestran a un Dios
distinto y a veces pues hasta confuso, porque no sabemos realmente quién está diciendo la verdad o estoy yo en la iglesia verdadera. Esta es mi iglesia, ¿cierto? Esa expresión mi iglesia no la inventé yo. Yo no estoy hablando de mi iglesia. Es una expresión de Jesús. Porque Jesús fue el que dijo eso. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Wow. Mire, esa expresión mi iglesia ya le eriza a uno la piel. Para los que están en el espíritu, pueden de pronto captar de lo que nosotros estamos hablando. ¿Sí? De lo que nosotros estamos hablando. Porque dice mi iglesia. Esa es una expresión que dice muchas cosas. Si hoy estuviera Jesús en cuerpo presente y nos dijera a nosotros, William, Canle, estuviéramos nosotros ahí reunidos con él, y él dijera, yo voy a hacer mi iglesia. Ojo, palabras textuales de Jesús. No un Jesús falso. Jesús en carne propia allí vivo, diciéndonos, voy a hacer mi iglesia. ¿Qué querría usted hacer en el momento? A mí no me importarían las demás iglesias. A mí no me importa si en la esquina hay una, o si mi hermano abrió otra por allá, o en aquella iglesia yo recibí muchas cosas, bendiciones, no sé, pero yo me iría detrás de esa expresión, porque Jesús viniera a este barrio y dijera, voy a abrir mi iglesia. Yo dejaría esto y me voy para la iglesia de Jesús. Porque es la iglesia de Jesús, él está diciendo el mismo, mi iglesia. Entonces nos debe dar curiosidad saber cuál es la iglesia de Jesús. ¿Cómo es su iglesia? Vamos a confirmar esto en Mateo 16, versículo 18. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa iglesia que yo voy a edificar, las puertas del infierno, el diablo, los demonios y todos los enemigos aquellos que existan, no prevalecerán contra ella. Jamás. Porque es la iglesia de Jesús. Ahora, si nosotros vamos a una congregación, cualquiera, pequeña, grande, cualquier parte, y nosotros lanzamos esta pregunta, ¿cuántos son la iglesia de Jesús? ¿Qué cree usted que diría la gente? Amén. Todos dirían, somos la iglesia de Jesús. Pero no saben lo que están diciendo. Porque la gente dice las cosas a veces porque escucha que otros las dicen. Otros dicen las cosas sin tener el fundamento, ¿cierto? Sin saber el contexto y de dónde proviene aquello. Y una de las malas costumbres que tiene la gente en una iglesia común es que todo le dice amén, sin saber. Ayunábamos sin saber. Nos decían que el que no ayunaba, el diablo se lo desayunaba. Entonces, yo voy a ayunar por eso. Orábamos 1 hora, 3 horas, a la hora nona, a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana, porque el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Simplemente hacíamos las cosas
porque un líder que nosotros lo vimos ahí como que nos representa, nos habló de Dios, para mí es el líder de la iglesia. Pero el líder que está ahí sabe lo que es una iglesia. Entonces con el tiempo uno descubre que estábamos equivocados, que estábamos haciendo cosas innecesarias, que no estábamos donde era. Y eso va con todos nosotros, hasta conmigo. Cuando uno va creciendo, uno va madurando. Eso es como cuando el niño te le dice que el 25 de diciembre el niño Dios lo visita. Él se cree ese cuento. ¿Cuántos se creyeron ese cuento? Yo me lo creí. Pero con el tiempo me di cuenta que eso no era así. Que el niño Dios era mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, que se metían escondidas y ponían el carrito ahí. Entonces, así pasa en esto. Con el tiempo uno se da cuenta, oye, ¿por qué yo le creía a este pastor? ¿Por qué este pastor me decía que tenía que hacer esto y yo lo hacía? ¿Por qué yo perdí 20 años haciendo aquello? ¿Por qué nunca se me dio por investigar, estudiar, prepararme, capacitarme, buscar la verdad? Y lo que hice fue quedarme ahí detrás de alguien que no estaba preparado, que no tenía el conocimiento, porque usted sabe que hoy en día existen, la mayoría de pastores no son preparados. Ellos solamente reciben un llamado, un sueño, y al día siguiente abren una iglesia en cualquier lugar, en cualquier parte. Y son pastores. Y otros no lo hacen por de pronto el beneficio para la gente, sino buscando quizás un beneficio económico, porque la iglesia me puede dar plata. Y sacan hasta cuenta, si tengo 20 personas y cada una me da 100,000 pesos de diezmo los domingos, son 2 millones de pesos que voy a recoger los domingos. Estoy hablando de 20 personas. Ahora imagínense las que tienen 1,000 personas. Es un negocio. Si lo está pensando, José, te puedes lanzar pastor. De pronto te vaya bien. No, lo digo porque me movió la cabeza y soy que, como diciendo, está buena la idea. Nada más con 20 personas, que te den 100,000 pesitos. 2 millones tú recoges los domingos. Y con 2 millones semanales, en un mes son 8 millones de pesos. Bajado. Simplemente hago unas cuantas oraciones, predico, hago un mensaje, todo el mundo me dice amén, y ya. Y venga para acá los 8 millones de pesos mensuales. Parece una broma, pero es verdad. Hay mucha gente que piensa así, pastores, y así lo hacen, y así están ahí. Por eso no le importa más nada, le importa tener a la gente allí, manipulada, diciéndole cualquier mentira, con tal de ellos sacar provecho. Vamos a entrar a definir entonces lo que es la palabra iglesia. ¿Cuántos quieren saber cómo es esa iglesia de Jesús? Ahorita lo vamos a ver, pero antes vamos a comenzar con el concepto o origen de la palabra iglesia, que viene del griego, para aquellos que toman apunte. No sé si de pronto Lucas lo puede escribir ahí de rapidez, no sé si puede hacerlo. Del griego, o palabra original, eclesia. Creo que muchos saben eso. ¿Cómo se escribe eclesia? E, 2 veces K, doble K, L-E-S-I-A. Eclesia o eclesía, como quiere llamarlo está bien. Eclesía es un término antiguo de los griegos. Escuche bien, todavía Jesús no había llegado a la tierra. Y los griegos manejaban ese término refiriéndose, escuche, a un grupo de personas. La eclesía era un grupo de personas. Mire, en español significa como iglesia, que nosotros conocemos como iglesia. Pero era un grupo de personas que trabajaban en lo civil y en la política. Mire por dónde va la cosa. Trabajaban en lo civil y en la política. Se reunían para ver cómo arreglaban el mundo, cómo arreglaban las cosas que estaban pasando en la comunidad. Todavía Jesús no estaba. Los griegos se reunían para votar, tomar decisiones, a ver cómo arreglamos esto, este problema, lo otro, aquello. Y el grupo de personas que aportaban
y se reunía, se llamaba eclesía. Más o menos como lo que nosotros hacemos aquí los jueves. ¿Qué estamos haciendo los jueves nosotros aquí? Nos estamos reuniendo para hablar de los asuntos de la vida. Nos estamos reuniendo para hablar de la problemática de la comunidad, del barrio. Este jueves estuvimos hablando de política, hablamos de fútbol, hablamos de todos los temas, a ver qué podemos hacer. Entonces, los jueves se reúne en este lugar una eclesía, pero no para levantar las manos y adorar a Dios, no para cerrar los ojos, o para reprender al diablo, o para hacer un clamor, sino para resolver asuntos o problemas, ciertos conflictos que suceden en las comunidades. O sea, en otras palabras, estamos haciendo lo mismo que hacían los griegos. Esa palabra eclesia se dividía en dos partes. Primero, en eka. Eka. ¿Qué significa? Fuera de. Diga conmigo, fuera de. Eka, eka, fuera de. Mire, fuera de. Lo contrario de la iglesia tradicional religiosa, que todo lo que hace lo hace es para dentro de. Ayuno para la gente de la iglesia. Vigilia para la gente de la iglesia. Festejamos el Día de la Madre para las madres de la iglesia. El Día del Padre para los padres de la iglesia. No. Si van a festejar el Día del Padre, que sean para los padres de la calle, de la gente que está allá, no de la gente de la iglesia. Los niños de la iglesia y los niños de la comunidad, de la calle. Mire que el concepto dice hacia afuera, para afuera. Estamos lo contrario a la iglesia normal, que es para adentro. A ver, la otra palabra es kaleo, con K, kaleo. ¿Qué significa? Llamar o convocar. Llamar o convocar. Entonces podríamos decir, uniendo estas dos palabras, o estos dos prefijos, sufijos, que la iglesia es el llamado de las personas, en este caso, llamados por Dios para servir a las comunidades. Voy a repetir, es el llamado que hace Dios a una persona o a las personas para servir a las comunidades. Sería lo original. Ahora, en el antiguo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se adopta esto? ¿Cómo? Se adopta de la siguiente manera. Obviamente todo es diferente. Resulta y pasa que los griegos conocieron a Cristo. Habían escuchado hablar de Jesús. Y los griegos estaban buscando una palabra para ellos identificarse. ¿Cómo nos podemos llamar nosotros? Y entonces ellos dijeron, vamos a llamarnos eclesia. Eclesia. Y Jesús, cuando dio a los discípulos, usted sabe que hay una parte en el Nuevo Testamento que dice que Jesús se reunió con los griegos y habló con los griegos. Entonces Jesús, viendo aquello, ellos tienen una eclesia. Ahora yo voy a formar mi eclesia. ¿Aló? Jesús vio en los griegos que tenían una eclesia, una iglesia. Y él dijo, ahora yo voy a armar la mía, ¿cierto? Por eso digo, mi iglesia, yo la voy a armar. En otras palabras, mi eclesia, yo la voy a conformar. Y voy a empezar, con ustedes, 12, porque ustedes son los que van a reunirse conmigo para ver cómo solucionamos los problemas a la gente. ¿Aló? Por eso usted entiende ahora que cuando aquella gente tenía hambre, ¿se acuerda? Que habían como 5,000 personas y tenían mucha hambre. Los discípulos dijeron, mire, ahí están los dos conceptos. El correcto, el indicado, el que Dios quiere y el que maneja la iglesia religiosa. ¿Por qué? Se los voy a decir. Cuando la gente tenía hambre, los 5,000 aquellos,
¿Qué dijeron los discípulos a Jesús? Uy, esta gente tiene hambre. Mándalos para la casa para que vayan a buscar comida y ya. Pero nosotros 12 nos quedamos contigo. ¿Aló? ¿No le parece eso muy como lo de hoy, la iglesia evangélica que hace? Vamos a reunirnos nosotros en nuestra rosca evangélica y a mí no me importa lo que le pasa a la otra gente. A mí no son familia mía, no son nada, y para remate son inconversos por el pecado que están así. Punto. Que el diablo se los coma, que se pierdan, me interesa. Después que mi familia y yo estemos salvos. Ellos querían quedarse con Jesús solo. ¿Cierto? Concepto equivocado y contrario a lo que es eclesía. Jesús le dijo, no señores, ustedes no han entendido que esto es una eclesía. Usted no sabe que esto es para solucionar los problemas de la gente. Y si la gente que está ahí tiene hambre, vamos a darle de comer. Señor, ¿pero quién? Ustedes. Vamos a solucionar. A ver, ¿qué trajeron ustedes? ¿Vio? Ellos comenzaron a darle solución. ¿Y cómo hacemos? Bueno, reúnamos de 50-50 y miramos a ver qué hacemos. Si ustedes se mueven y consiguen algo, así sea un solo pan y un solo pez, lo demás, lo sobrenatural, lo haré yo. Aló. Pero yo quiero que ustedes se muevan a hacer algo. Y bueno, y consiguieron a un niño que dio aquellos panes y aquellos peces. ¿Cierto? Y solucionaron un problema de hambre a 5,000 personas. Entonces, por primera vez, la eclesía de Jesús estaba resolviendo problemas a una comunidad que estaba hambrienta. ¿Aló? ¿Dónde estamos hablando de ayuno aquí? Sería que Jesús le dijo, bueno, si tienen hambre, vamos a ayunar para que Dios mande la comida. Vamos a orar para que Dios les provea. No hace eso la iglesia evangélica cuando alguien se acerca a decirle, tengo un problema. ¿Qué dice el pastor o el evangélico aquel? Bueno, estaremos orando por eso. Y el bolsillo lleno. Y la persona con hambre está orando para que Dios te provea. Tienes que tener fe. ¿No? Entonces no hay una eclesía, no está cumpliendo la función de iglesia. Eso no es iglesia. ¿Aló? ¿Estamos? Concentrados acá. Porque esto se va a poner mucho mejor ahora. Ya estamos comenzando en esto. Estoy colocando el ejemplo. Y así Jesús estuvo caminando con los discípulos resolviendo problemas. Yo decía el jueves, para aquellos que preguntan, porque yo pasé una pregunta el jueves. Y de pronto, si yo hago esta pregunta aquí ahora, muchos se poncharían, porque quizás no saben todavía explicar lo que es el Evangelio del Reino. Y yo he preguntado el jueves aquí, ¿qué es el Evangelio del Reino? Algunos contestaron a medias, otros más o menos, otros bien. Pero yo le decía, el Evangelio del Reino, ¿qué es? La capacidad que Dios nos da a nosotros para resolver los problemas a la gente. No. A ver, Jesús viene ¿de dónde? De arriba. Venga tu reino, Jesús viene. Viene a la tierra cargado ¿de qué? ¿De qué viene cargado él? De todas las respuestas y provisiones que el mundo necesita. Traía salvación, traía perdón, traía amor, traía salud, traía libertad, traía dinero, traía riqueza, traía dones, talentos, todo. Y Jesús después dijo, ahora ese reino que ya llegó a la tierra, porque le preguntaron varias veces, ¿y ese reino dónde está? Él dijo, ya está aquí. ¿Pero aquí a dónde? Dentro de ustedes. Ese mismo reino es el que nosotros recibimos cuando aceptamos verdaderamente a ese Cristo resucitado, ¿cierto? Verdadero, que nos enseña las Escrituras, no la religión. Yo soy un hombre lleno de poder y de sanidad. Yo le doy sanidad a usted, si usted la necesita. Porque Dios me da sanidad a mí, para yo sanar a los que necesitan de salud.
Si yo estoy enfermo, no puedo ministrar sanidad, porque primero la necesito yo. Que Dios me da poder a mí. ¿Para qué? Para poder darle a las otras personas lo que ellos necesitan. ¿Cómo usted va a restaurar a alguien con amor si usted no tiene amor? Si usted no perdona, ¿cómo ofreces perdón a otra persona? ¿Cómo ofreces gracia si estás lleno de religión, de condenación, de juicio? Que cuando el pecador viene a ti, lo que siente es pánico, miedo, desconfianza y temor que reciba un castigo de parte de Dios, porque es el Dios que nosotros nos enseñaron, que a nosotros nos enseñaron, que mucha gente, la mayoría, predica. Jesús a la mujer adúltera que le dijo, tienes un problema, ¿cuál es el problema? Te iban a matar piedra, yo te lo voy a solucionar. Y le solucionó el problema a aquella mujer, solamente diciendo unas palabritas, ¿cierto? El que está libre de pecado, que tire la primera piedra, y se fueron enseguida. Y después le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, solamente ve y no lo vuelvas a hacer más. Y esa mujer siguió a Jesús. ¿Qué le dijo a esa mujer? Paz, tranquilidad. A la mujer samaritana, ¿qué le dijo? 5 maridos has tenido, no importa. Yo no vengo a acusarte porque eres 5 maridos, hayas tenido o hayas fracasado. O sea, una mujer de pronto que ande por ahí buscando marido, no me importa. El asunto es que el que tienes aún no es tu marido. ¿Cierto? Y aquella mujer se sintió que aquel hombre la confrontaba, que era judío, pero que le daba importancia y que no la levantaba de pronto a piedras, ni a palabras de pronto de maldición, sino que Jesús le dio descanso a aquella mujer. Le dio confianza, porque nadie sabía lo que esa mujer estaba haciendo, solamente Jesús. Y esa mujer salió libre, que dice allí literalmente que tenía el cántaro y lo dejó caer. Y es una manera, digamos, como que de aplicar lo espiritual como alguien que rompe su corazón porque se encontró por primera vez con alguien que le escucha y que no la condena. ¿Aló? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es eclesía? Es un grupo de personas llamadas por Dios, en este caso, entro en el mensaje ya, llamadas por Dios, porque los griegos eran personas, no eran llamadas por Dios. Simplemente ellos se reunían, dejándose llevar por su naturaleza, de pronto de ser personas que querían ayudar, que amaban a su país, a su ciudad, y querían hacer algo por ella, pero no eran llamados por Dios. Entonces la diferencia es que la eclesía de Jesucristo sí son personas llamadas por Dios. Y no solamente llamadas por Dios, sino que son personas transformadas por Él. Porque los griegos no eran transformados, pero aquí sí se necesita transformación. Se necesita nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ser parte de este llamado y de esta misión como eclesía. ¿Por qué? Porque la iglesia tampoco tiene que ver con el lugar físico que vemos, los ladrillos, los bloques, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Usted es la iglesia, donde quiera y vaya. Usted es. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. Este es un lugar donde nos reunimos, ¿cierto? Pero ahorita usted se va y este lugar se convierte en un simple salón que puede servir para dar clases, para hacer otro tipo de reuniones o para cualquier otra cosa. Pero la iglesia somos nosotros. ¿Estamos? Usted es la iglesia, es la eclesía. Ahora, ¿qué necesito? Que necesitamos ser transformados. Claro que necesitamos ser transformados. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está llamada, o la eclesía, está llamada a ayudar al prójimo. ¿Vio? Está llamada a resolver problemas. Y si en nuestro corazón hay egoísmo, ¿cómo ayudamos a los demás?
si no me importa lo que le pase a los demás? ¿Cómo yo voy a ser parte de la iglesia cuando soy o no soy empático y soy indiferente ante las necesidades de las comunidades? Yo no puedo ser parte de una iglesia. Por eso, para mí, lo digo aquí, las iglesias que existen allá, con todo respeto, si de pronto usted asiste a alguno o tiene familiares, no son la verdadera iglesia de Cristo. Son iglesias religiosas. Porque el contexto original ya lo vimos. La iglesia no tenía que ver con cuestiones religiosas. Eso lo convirtieron así los romanos, que fueron los inventores de la iglesia católica, apostólica y romana. Pero no tenía nada que ver con cuestiones sagradas. Nada de eso. No era de convertir a Jesús en un santo, ni mucho menos a Santa María. Ruega por nosotros. No tenía nada que ver con eso. En ninguna parte dice que vendrán los santos y ayudarán. Los únicos que habla de santos allí es el apóstol Pablo, y se refiere a nosotros, que hemos sido escogidos y llamados para cumplir una tarea específica. Pero ¿de dónde salió eso? Que cuando pasamos por un lugar tenemos que hacer lo siguiente: persignarnos. Si Jesús estuviera aquí, enseguida estoy diciendo, me hacen el favor de respetar. Yo no soy un santurrón, ni un santo, para que ustedes me estén rindiendo pleitesía. Mire que en muchas ocasiones Pedro lo quiso hacer. Y lo levantaban enseguida. No, levántese. ¿Por qué tienes que arrodillarte ahí? Le voy a decir una cosa. Dios a nosotros no nos quiere de rodillas. Nos quiere de pie, haciendo y cumpliendo con su tarea. Gente de rodillas no sirve. Y si no, pregúntele a Moisés, que se arrodilló a orar para que el mar o para resolver un problema. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué haces tú ahí de rodillas, Moisés? ¿Acaso no te entregué herramientas, armas, talentos, capacidad para resolver? Coge tu vara, levántala en fe y que ese mar se abra. Pero no estés de rodillas. Pero por mucho tiempo nos enseñaron que una madre de rodillas hacía que el hijo se convirtiera. Que una mujer de rodillas hacía que un país cambiara. Y yo no he visto cambios en este país porque una iglesia esté orando. Por eso el día que me reuní con los pastores del barrio que estaba ahí presente, porque me tocó estar presente. Y cuando dijeron que iban a hacer un clamor en este barrio por lo que estaba pasando y la paz en Barranquilla, por la violencia, no sé, lo primero que yo hablé por el micrófono fue inmediatamente rechazando eso y diciéndole: por muchos años las iglesias interceden ahora y no pasa absolutamente nada. Así que conmigo no cuenten para eso, porque yo no creo en esa oración de intercesión. Porque Dios, cuando va a hacer algo, lo hace. Y no tiene nada que ver con el que esté en la mitad. Y si no, pregúntenle a Abraham, que intercedió por su sobrino, por Sodoma, y Dios le dijo: ya está decidido, voy a destruir, se acabó. Puedes orar por el que sea, pero no. Porque la voluntad es de Dios, soberano, y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con el que Él quiere. ¿Cómo vas tú a doblar el brazo de Dios? Entonces mucha gente dice: voy a ayunar para que Dios me dé el carro que necesito. No, de rodillas no lo consigues. Mejor ves donde venden el carro, pregunta cuánto cuesta y declara que lo vas a tener el próximo mes y lo tendrás. Porque la fe es acción, es moverse. O si no, pregúntele a la mujer aquella del flujo de sangre, ¿por qué se sanó? ¿Quién le dijo a ella? Ella misma dijo: si yo voy y toco el manto, algo me va a pasar, voy a quedar sana. Y fue y lo tocó y quedó sana. Y punto, se movió. Entonces, de rodillas Dios no nos quiere de pie, peleando, guerreando, conquistando.
avanzando como valientes del reino que estamos llamados a conquistar. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso? ¿Cierto? Entonces mucha gente todavía tiene en su mente, en su corazón, ese espíritu religioso, que obviamente no te va a dejar avanzar a lo que Dios quiere como iglesia o como iglesia. Por eso necesitamos ser transformados. Si alguien preguntara hoy, ¿cierto? ¿Y qué hago yo para ser parte de la iglesia? Primero, número uno, debe entender algo. Número uno, para que usted, y vamos a buscar un versículo, Lucas 4:18, para que usted pueda entender esto. ¿Cómo hago yo parte de la iglesia? Yo dije ahorita que había que dejar el egoísmo y entender, lo digo ahora, entender que nosotros no somos dueños de nada. Nosotros no somos dueños de nada. Por eso usted cuando muere, eso me da hasta risa, porque yo pregunto, usted que se lleva ahí en ese bendito cajón. ¿Y usted cómo viene al mundo? Pablo dijo, desnudo vine. Tanto estudiar, tanto luchar, pelear por una herencia, ¿cierto? Por eso Dios me dio la herencia que tengo, ¿qué? ¿Me la gasto qué? Porque después todo el mundo pelea. No, si es una herencia. Es mejor, porque pelean por herencia, al final mueren, morimos. ¿Y qué nos queda, señor Andrés? ¿Qué nos llevamos? Nada. Pero, como vamos a seguir inmortal y vamos a tener la vida eterna, sí tenemos que darle cuentas a Dios cuando estemos allá delante de Él, por lo que Él nos mandó a hacer como iglesia y no lo hicimos. Y no lo hizo porque usted se la pasó dedicado al trabajo, se la pasó dedicando para comprar algo, y ni siquiera por una necesidad, sino porque usted quiere darse el lujo como se lo dan los demás. ¿Sabe? Es el problema, Jairo, de mucha gente hoy en día, que quieren tener los lujos que tienen los demás, y uno ve a los que, entre comillas, son cristianos y envidian la prosperidad del inconverso. Necesitamos ser felices con lo que tenemos y con lo que somos. Yo soy feliz con el llamado que Dios me ha hecho. Ese es otro tema. Y hay muchos versículos que nos van a decir que la prosperidad del inconverso, del impío, es como la flor, que hoy es y ya mañana no es. Pero las cosas que son de Dios permanecen para siempre. Por eso yo siempre digo que yo no tengo nada y no quiero tener nada, porque todo lo que tengo es de Dios. Los dones Dios me los da. ¿Y para qué Dios me da un don? Para ponerlo a servicio de los demás. ¿Por qué Dios permitió que tú hicieras una carrera? Para ponerlo al servicio de los demás. ¿Por qué Dios te da dinero? Para ponerlo al servicio de los demás. Porque tú y yo somos llamados a ser un canal de bendición. Y un canal es como un tubo, por donde entra el agua y sale por otro lado. Y eso somos nosotros. Dios me da y así yo doy. Aló. Porque si no somos ese tubo o ese canal, entonces venimos a ser como un estanque o como un pozo de agua o como el ejemplo más contundente, el mar muerto. ¿Sabe por qué se llama mar muerto? Porque no tiene salida. El río, o el mar, perdón, y el río Jordán también, y Galilea, le llevan agua, pero el agua ahí se pudre. En el mar muerto no hay peces, no hay vida, y se vuelve sal. Y se vuelve sal. ¿Quién se convirtió en sal? ¿Y por qué se convirtió en sal? Porque no quería dejar lo material. Y mi casa, y mis perritos, y mis gatos,
y mis plantas. Y Dios le dijo, no mires atrás. Como si Dios no tenía poder para darle nuevos perros, nuevas plantas, nuevas cosas y aún mejores. Pero estaba pegada. Y mire que el mar muerto, por eso se llama mar muerto. Porque las personas que reciben y no dan, se convierten en estanques de aguas putrefactas. Y lo peor, no siguen recibiendo más. Porque si este vaso o esta copa no se vacía, aquí no entra más nada. Hasta que no se vacíe. Y tú y yo somos llamados a ser un canal. ¿Qué es un canal? ¿Qué es un canal? ¿Cierto? Como cuando alguien abre una zanja para que esta agua pase para el otro lado. La eclesía, Kingdom, tú y yo, somos el canal de bendición para esta comunidad. Donde Dios me da para yo dar. Y yo bendecir. Y no hablo de la parte económica nada más. Hablo de todo. Dios te da amor. Tú no te puedes sentir orgullosísimo ahora de decir, Dios me ama tanto porque soy la preferida o el preferido de Dios. Porque ese es orgullo espiritual. Dios te ama a ti por misericordia. Porque te está usando como un vaso de amor para que le des amor a otro que lo necesita. Para que abraces a otra persona que necesita un abrazo. Te da la sabiduría de lo alto para que des sabios consejos a personas que necesitan una palabra en el momento. Para eso Dios te da la sabiduría. Hay gente que dice, yo estoy trabajando, pero ¿para qué? Para comprarse sus cositas. A partir de hoy cambia esa expresión. Y yo estoy trabajando y quiero trabajar porque quiero bendecir a otras personas. Por eso es que mucha gente que Dios le cierra la puerta de la bendición. Porque Dios conoce el corazón y con qué intención aquella persona está pidiendo aquello. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quieres un carro? Lionel, para andar por ahí con las gafas oscuras, bermudita, bien chévere, y que te vean por ahí las chicas. Porque tú viste al jovencito allá que se veía bonito con su carro y yo también quiero, porque soy un hombre de Dios y tengo que estar así. Para eso, seamos realistas que muchas veces queremos eso, es para eso. Es para eso. El mejor reloj para que la gente me vea, wow, ese hombre. Pero si alguien en el momento se enamora de tu reloj, ¿por qué no se lo regalas? ¿Ves? Porque estamos apegados a eso. Y no, es que este reloj me hace sentir a mí súper importante. Porque hay gente que las cosas materiales es que le sube o quien le sube la autoestima. Porque no son nada si no tienen una camisa de marca. Se sienten menos. Y el valor no te lo da la ropa, ni la comida, ni los accesorios. El valor lo tienes aquí adentro. ¿Y sabes qué es lo que Dios más aprecia y ama? El corazón. Un corazón contristo y humillado jamás Dios desprecia. Mire, yo le voy a decir algo. Usted también lo puede decir. Y se puede poner de ejemplo. Pero ¿cuántas personas a uno no le dice? Oiga, usted tiene una personalidad. Usted tiene algo. Y yo siempre he dicho, y creo que aquí no hay hombres de ojos verdes, simpáticos. ¿Cuántos hombres bonitos no hay? Claro que sí. Igual mujeres. Pero esos hombres bonitos y mujeres son, lo voy a decir de esta forma, puro cascarón. Esa bonitura se les va a acabar cuando lleguen a viejos. Ni crea que cuando tengan 60, 70, 80 años va a tener los músculos, olvídese. Ni crea que va a tener la carita toda, olvídese, usted se va a arrugar.
Por eso nosotros tenemos un ¿qué? Un tesoro en vasos de barro. Y ese tesoro es nuestro corazón, nuestra personalidad. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que atrae a la gente. ¿O no, Jairo? Eso no tiene que ver, ¿no? Que mira que esa persona es atractiva. Por eso yo le digo una cosa. Usted busque ser más atractivo que bonito. Lo bonito, no. Lo bonito es barato. ¿Cierto? Pero lo atractivo tiene esencia. Hay algo que llama la atención de esa mujer, de ese hombre. No sé qué es. Sí, porque es que él no es de así, que digamos que sea un hombre, no, pero tiene algo que llama la atención. Es lo que llevamos por dentro y que Dios ha puesto, que es su gracia, su reino, su bondad, el favor divino. Porque estamos llenos de salud, de bendición, de prosperidad. Es por eso que nosotros llegamos en cualquier lugar e inmediatamente pasan cosas sobrenaturales. Tiene que haber bendición. Si no hay luz, llega la luz. Porque la iglesia es la luz del mundo. Y las tinieblas desaparecen. Si hay enfermedad, se tiene que ir. Si va a haber peligro de muerte, ahí no va a pasar nada. Porque ahí está la iglesia. ¿Aló? Por eso hay gente que cuando uno le da la mano, wow, te tiene algo. O sea, le di un abrazo y sentí una cosa, Dios mío, ¿qué es? Y usted cómo habla, y su voz, y sus palabras, y tiene un tono de voz. O sea, wow, ¿usted qué tiene? Jesús era atractivo. Jesús no era hermoso. ¿Oyó? Como la iglesia evangélica dice, el rubio de Galilea. ¿Y qué tiene que ver que sea rubio? Hay rubios que son malucos. Jesús era judío, ojón, barbón, los pelitos crespos, no como el Jesús que nos mostraron los romanos. ¿Cómo? Ojos azules, el que usted tiene en la casa, Sagrado Corazón. Ese es bonito. Una barbita toda así como la que tiene Leonel. Los pelos largos, ¿cierto? La nariz fileña. No, Jesús era ñato. Sí, de verdad, claro. Por eso Isaías lo dijo. Este hombre no tiene parecer, no es atractivo para la gente. Eso no lo estoy diciendo yo. Isaías 53 lo puede leer en su casa. Pero siempre decía, es que el hermoso Jesús. ¿Hermoso por qué? Por su corazón. Por eso las mujeres, ¿qué? ¿Cuántas mujeres se llaman a Jesús? Y esa era la envidia de los fariseos. Ese hombre todo ñato, pelo apretado, esos pies todos ahí, mejor dicho. Y mira cómo esa mujer, y hasta Susana, que era la de Herodes, y no solamente le seguían, José, sino que le daban platica. ¿No te gustaría una mujer así? Que te dé platica, toma, yo te mantengo. Te oí todo lo que me deciste, Jesús. ¿Qué? Y a Carlos también. Y a Carlos también le gustaría, claro. Claro, por colocar un ejemplo acá. Pero ese era Jesús. Pero su forma de ser, su personalidad, su misión, los niños querían estar con él. ¿Estamos? Entonces, la iglesia o eclesía tiene que ser personas agradables. Porque ¿quién llegaría a este lugar si tú tienes una cara, una amargura? ¿Quién estaría contigo? ¿Quién andaría contigo? ¿Quién hablaría contigo? ¿Quién te daría la confianza? Y estamos rodeados de jóvenes con muchos problemas, de familias con muchos problemas, de mujeres con muchos problemas, de hombres con muchos problemas. Y se necesita gente que venga a solucionar los problemas a través del Evangelio del Reino. Pero debo estar lleno de esa gracia de Dios para poder entender a la prostituta,
para poder entender a aquel joven que me está confesando que es homosexual, para poder entender a aquel que está en las drogas, para poder entender a aquel joven que quiere tatuarse o tiene pactos, no importa. Yo estoy para escucharte, quiero ser tu amigo. Por eso Jesús era amigo de los pecadores. Andaba con todo el mundo. La gente lo quería, porque era un hombre que de verdad estaba cumpliendo con esa misión. ¿Y qué es lo que dice Lucas? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. ¿Pero qué dice más? Mire, el Espíritu Santo está sobre mí, para yo quedarme con él. Diga, quiero la unción, lléname, ¿cierto? Me lleno de Dios, quiero de Dios, la revelación de Dios, la presencia de Dios. ¿Para qué es la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Para qué? ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Una iglesia, una eclesía, tiene que ser un hospital para la gente herida que en estos momentos están a punto de morir. Estoy hablando de corazones heridos. Gente dolida, montón, sobre todo los jóvenes. Jóvenes que odian a los papás, resentidos con los padres que lo abandonaron. ¿Y de qué le va a servir a un joven llegar a una iglesia que lo primero que le van a decir es: cámbiate ese pantalón por una falda? ¿Y el corazón qué? ¿De qué le va a servir a ese joven? Que le diga: cántate gozo, 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 gozo yo quería, y no cantes más música mundana. ¿De qué le va a servir? Necesitamos iglesia que tenga compasión. Aló. Que sepa llegar, sanar y curar al herido. Que le dé el amor, la protección y el cuidado que la gente requiere y necesita en las comunidades. Y le voy a decir algo. Usted ya pasó por ese proceso. Algunos están pasando, otros apenas van a empezar. Pero todos llegamos a la iglesia, al llamado de Dios, heridos, dañados y rotos por completo. Porque todos en la vida adquirimos traumas por las malas enseñanzas que nos dieron, por la religión, por nuestros padres. Algo tenemos en el corazón y que usted sola sabe qué es. Por eso su conducta muchas veces ahora es culpabilidad ¿de qué? De algo que le sucedió en el pasado. Por eso usted lucha ahora con su mal carácter. Por eso usted lucha ahora con los miedos, con los temores, con el orgullo. No lo puede dejar. Algo le traumaron a usted en aquel tiempo, cuando era niño quizás, o después. ¿Estamos? Pero con el tiempo la palabra de Dios nos ha limpiado. Hoy somos diferentes, pensamos diferente. Por eso hoy podemos valorar, ¿cierto? Aquello que en aquel tiempo nos hacía daño, hoy le podemos decir gracias a Dios, porque a través de eso hoy puedo servir de sanidad a otras personas que están pasando por lo mismo que ya yo pasé. Por eso es necesario que seas ofendido, que seas traicionado, porque es el llamado de Dios, te está capacitando para servir. Todo lo que nos pasó a nosotros nos pasó para bien. Es el proceso de Dios para hoy poder hablar con autoridad y servirle a mucha gente que necesita escuchar a alguien que tenga autoridad para hablar, porque tiene experiencia. Y tras experiencia tiene sabiduría. ¿Estamos? ¿Cuántos se sienten hoy con la capacidad de sanar a otros? Levánteme la mano. Dice: yo tengo la capacidad de sanar a una persona. Entonces, allá afuera hay una cantidad de gente esperando una palabra porque se quieren quitar la vida. Otros ya no creen en ellos mismos. Otros ya no creen en el amor.
ya no se quieren volver a casar o volver a una relación. Están dañados. Por eso lo que tú vives sirve para salvar y sanar a otra persona que tiene ese problema. ¿Estamos? Es importante que entendamos eso. La iglesia necesitamos ser libres para dar libertad. Necesitamos aprender a tener la sabiduría de Dios y desprendernos y renunciar a la sabiduría del mundo. Y aquí hablo de este punto. Es importante que la iglesia de Jesús o de Cristo es una iglesia sabia. Escúcheme bien. Estoy hablando, no pierda el hilo del mensaje y el título. Mi iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Esa sería la iglesia de Cristo. Una iglesia que sane, que haga lo mismo que él hizo. Una iglesia que comparta lo material. Como dice Hechos en el capítulo 2, capítulo 4, la iglesia primitiva, que vendía y compartían con los que no tenían. Y no había pobreza. Eran canal de bendición para otros. Pero también es importante que seamos nosotros libres de religión. Alguien preguntaba, ¿cómo hago yo para ser parte de esta iglesia? Tienes que liberarte de toda secuela, de todo espíritu religioso, de toda mentalidad religiosa. Porque no vas a poder servir en las comunidades. No vas a poder. Creo que el jueves lo hablábamos en la política, que hablábamos cómo un presidente evangélico va a gobernar un país. Que Dios nos guarde que un presidente evangélico sea el gobernante de un país. Eso sería lo peor que nos puede pasar. ¿Tú te imaginas, Inés? Carnavales, se acaban los carnavales prohibidos. Discotecas, cierran todas las discotecas. Todos los estaderos se cierran. Vamos a poner pura alabanza nada más. Todos en Colombia a las 12 de mediodía una alabanza va a sonar. No aceptamos gays acá. ¿A dónde queda la comunidad? ¿Cierto? Gay. Eso lo decíamos el jueves acá. Para que alguien de la eclesía quede como presidente, tiene que ser una persona abierta a todos, para todas las comunidades, para los hippies, para los gays, para los homosexuales, para los que visten cosa corta, para los drogadictos, para todos. Y poder estar en todos lugares, porque los evangélicos no se pueden meter en todos los lugares. Imagínense, Cristo caminando en este tiempo, ¿dónde estaría? Mañana sería el primero en estar votando ahí en Don Bosco. El primerito. Estamos. El martes, Jairo estaría allá en el estadio, sentadito viendo el partido Junior. Estaría en los cines, en los bares. ¿Dónde no estaría Jesús? En las redes. No estaría en un templo encerrado, porque la eclesía de Jesús es una eclesía y un grupo de personas caminantes y dinámicas, que se le aburre estar encerrados en las cuatro paredes, haciendo actividades religiosas que no conllevan a nada. Mire, para los nuevos que están aquí y que de pronto nunca han preguntado, oye, ¿por qué ahí no tienen instrumentos? Porque ahí la alabanza no se tocan con los instrumentos. No vaya a pensar que yo no gusto del instrumento. De hecho, estamos pensando en volver a comprar un piano. Pero este lugar tuvo instrumentos, tuvo guitarras, tuvo piano, tuvo congas, tuvo batería, tuvo grupo de danza, con Olive Bass, danzarinas aquí, tuvo ujieres, tuvo ministerio de hombres, damas, caballeros, niños, ¿o no? Pero ¿de qué nos servía eso a nosotros, allá afuera en la comunidad? ¿De qué servía ver aquí a Jairo tocando la batería, que era nuestro baterista en ese entonces, si la comunidad ya sigue pasando hambre?
Si la gente sigue muriéndose, los jóvenes siguen perdiéndose, ¿de qué servía hoy sábado el grupo de alabanzas cantando aquí? ¿Atrás de qué y para qué? Para nosotros mismos, la iglesia tradicional se encierra en sí misma y no piensa en los demás. La iglesia del reino es hacia afuera. Piensa en las comunidades, en las personas que todavía no han conocido este bendito evangelio del reino, que le va a transformar la vida para siempre. Nosotros tenemos la solución de los problemas de la gente. Miren, nosotros venimos a este mundo para solucionar problemas. Con la sabiduría de Dios aprendemos a resolver los nuestros y de paso le ayudamos a resolver los problemas a los demás, que no tienen la sabiduría de Dios, que no tienen el conocimiento, que no tienen la experiencia, que no tienen la revelación. Y yo qué quiero decir en esta noche, ahí donde estás tú sentado, tú estás lleno de la sabiduría de Dios. Tienes poder, eso te da poder. El conocimiento es poder. Y te aseguro que tú eres totalmente diferente a la gente de estas comunidades. Tú eres diferente a tu vecino. Porque tus pensamientos han cambiado, han sido transformados. Pero no a la religión. Porque no puede ser una iglesia de bendición o un canal de bendición o la iglesia de Jesús. Una iglesia que controle, que prohíba, que domine, que explote a la gente, que les quite el pensamiento, el derecho de votar, de participar en política, en buscar la justicia. Eso no es la iglesia de bendición de Cristo. Esos son canales de maldición. Por eso yo siempre lo he dicho y lo diré, porque se lo he dicho a los jóvenes. La peor decisión que puede tomar un joven hoy en día es meterse a ser parte de una iglesia evangélica. Se está metiendo en una gran maldición para su vida. No va a haber transformación. Y está fuera de la voluntad de Dios. Esto es fuerte. Porque ¿cómo así que usted dice que los jóvenes no? Yo veo un joven metiéndose, yo lo saco como sea. Me lo llevo para otra parte. Pero no puede estar ahí. Su vida se va a maldecir. Se va a morir, caído los talentos, la capacidad, los dones y el llamado que Dios tiene con él. Porque quizás ese joven está llamado para grandes cosas, como lo fue José, gobernador. Pero por estar metido en la bendita religión, allá le prohíben estar en política. Y se están perdiendo buenos hombres y mujeres que pueden juzgar con juicio correcto un país. Porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, dice Proverbios. Pero hoy, como la iglesia evangélica no puede pertenecer a política, ¿por qué? Mire, la iglesia está llamada ¿a qué? A buscar la justicia social, a buscar la paz. Y eso, hay versículos, por ejemplo, como Romanos 14, Lucas, rapidito allí. Romanos 14, 17. ¿En qué consiste el reino de Dios? Mire qué dice. No es comida ni bebida, sino justicia y paz. ¿Y qué más? Y gozo por el Espíritu Santo. ¿En qué consiste entonces? En buscar la justicia social. Por eso lo hablamos el jueves aquí cuando decía, no es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Aquí estamos buscando la justicia para la gente, para que el que no tenga, tenga, para el que viva mal, viva bien. Eso es lo que estamos haciendo. Y podemos participar en política y podemos también defender a los pobres. Proverbios 31, versículos 8 9. Proverbios 31, versículos 8 9. Mire qué dice. Le voy a decir algo más para que vaya apuntando. Nosotros somos los llamados a ser las manos, los pies y la boca de Dios en esta tierra. Dios no actúa y se mueve directamente. Él nos necesita a nosotros. ¿O no? Yo soy las manos de Dios. Yo no sé si usted, yo soy la mano de Dios aquí.
Yo soy la boca de Dios y soy los pies de Dios. ¿Y sabe qué hace la boca de Dios? Bendice. Usted no sabe cuánta gente allá afuera es maldecida, porque los padres tratan a los jóvenes con vulgaridades, que los maldicen y otras más. Pero qué bueno cuando usted dice, te maldijeron, yo te bendigo, porque su bendición, la bendición que sale de la boca de un hombre de Dios o de una eclesía, es una bendición que trae resultados conforme al propósito de Dios. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y lo que yo te digo, así será. Por eso en esta noche yo te bendigo. En todas las áreas de tu vida te bendigo. Y con ese te bendigo se cortan las maldiciones de tu pasado para siempre hoy. En el nombre de Jesucristo. Porque te estoy bendiciendo. Te estoy declarando prosperidad. Te estoy declarando reino, salud, palabras de sabiduría, gracia sobre tu vida. Ahora usted hágalo con los demás, con los amigos, con el taxista te bendigo, con el vecino te bendigo, con el niño te bendigo, con la persona que Dios nos ponga. Bendice. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición a otros. Por eso te voy a bendecir, para que seas de bendición a otros. ¿Qué dice Proverbios? Abre tu boca. Abra la boca, pero no para comer nada más y sentarnos ahí y estar sabroso en la casa. Qué bueno, Dios, gracias por la comida. Abre tu boca, ¿para qué? Por el mudo, en el juicio de todos los hijos de muerte. En otras palabras, habla por el que no puede hablar. Allá afuera hay una cantidad de gente indefensa que no saben cómo defenderse. Somos la voz de los que no tienen voz. Defiende al oprimido, defiende al excluido, al que no sabe sus derechos, pero tú lo sabes. La boca también sirve para animar. Anima al que está por el suelo, al que no tiene ganas de vivir, al que no tiene ganas de seguir adelante, al que no cree en lo bueno que Dios tiene para él. Anímalo. No uses esa boca solamente para estar haciendo otras cosas que no son de Dios. Úsala para lo que Dios le ha puesto, para anunciar las buenas nuevas. Y eso lo hablamos el jueves aquí, ¿sí? ¿Cierto? Que eran buenas nuevas, buenas noticias. Por eso la religión evangélica tradicional o cualquiera otra no puede ser la iglesia de Cristo, cuando en la calle lo que andan haciendo es condenando y maldiciendo al pecador, mandándolos para el infierno y lanzándole juicio y cuantas cosas. ¿Usted cree que eso es buena noticia? Que venga un pecador aquí a decirme y yo le digo, bueno, prepárate, pide perdón porque en 3 días te mueres. Es más, ya te estoy viendo que te estás quemando. Tuve un sueño contigo donde te ven candela. Te invito el sábado para que veas una película del infierno. ¿Cómo anda el borracho allá afuera? ¿Cómo anda? Andan asustados. Hay otros que prefieren mejor no escuchar, porque le van a tirar en cara el pecado. Y las buenas nuevas no son para restregarte lo malo, sino para abrazarte y darte la gracia y borrar tu pecado con el amor que es transmitido a través de aquella persona que se ha convertido en un agente de cambio y transformación. Porque el amor cubre multitud de pecados. Qué bueno cuando una persona está llena de pecados, se siente culpable y alguien lo abraza. Y la persona dice, sí, pero me están abrazando y yo no merezco. Pues la gracia no es de merecimientos. La gracia es simplemente que Dios te ama porque a Él le da la gana de amarte. Y punto final. Por eso mucha gente puede decir muchas cosas de mí. Y pueden decir, ese pastor es corrupto. No me importa la opinión de la gente. Me importa es que Dios me ha escogido como eclesía para servir a las comunidades. Y Él me usa como ese canal de bendición. No importando que yo haga lo que yo haga por otra parte. Y a Dios no le importa, ni a usted tampoco. Dígale que está a su lado, a ti no te importa lo que haga con mi vida. A ti lo que te tiene que importar es que yo te amo y te bendigo hoy, en esta noche.
Es que yo se lo digo, a usted qué le importa qué hago yo ahora que usted se vaya para allá en el cuarto, a usted qué le interesa. Porque hay gente que dice, no, ese pastor no es digno. ¿A ti qué te importa? ¿Qué hago yo que como ahorita? Si duermo en nudo, si veo cosas, si ya, ¿qué te importa? Eso no te tiene que importar. ¿Acaso Jesús le importó cuando escogió a los 12 discípulos para conformarlos como su iglesia? ¿Quiénes eran? Coletos. ¿O no? Pedro andaba con un cuchillo aquí metido. Así decía, uy, zona. Y cuando vio que le iba a matar a Jesús, le iba a coger, que dijo, uy, zona, aquí güey, ¡put! ¿Se acuerda? Le tiró un machetazo que le mochó la oreja a un soldado y le iba a mochar a la cabeza. Pasa que el soldado hizo así y le cortó. Y mire que Jesús se molestó, pero no le importó. Dios, deja que eso se tiene que cumplir. Andaba con gente de lo peor. ¿Quién Judas? Celote. Sí. Imagínense eso. ¿Cómo era ese grupo de personas? ¿Cómo eran los celotes? Eran un grupo de bandas. Es que Jesús no andaba con cualquier cosita. Pero es que no le importaba eso. A él le importaba era que estas personas, por su gracia, iban a ser transformadas y se iban a convertir en agentes de transformación. Pedro con su sombra sanaba a los enfermos y decía, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo yo te doy. Y ese no era el Pedro que andaba con el cuchillo. ¿A ti qué te importa? No mires lo físico. Es que ese pastor es muy maluco. Yo voy con una iglesia, un pastor bonito, dirán algunas. Es que esa iglesia por allá, en ese barrio no aguanta. ¿Y qué tiene que ver el barrio? Porque entonces no podrías estar o recibir a Jesús, porque Jesús andaba con gente de lo peor y murió con ladrones. Y entonces, ¿por qué quieres andar con ese Jesús? Que se juntaba con la chusma, que tocaba a los leprosos llenos de materia y de pus, que abrazaba a la prostituta, que se montó en un burro sin, ¿cómo se llama eso que ponen los burros? Sin jáquima y sin nada, sin sillón, con unas barcas y que dormía donde lo cogiera la noche. Ni almohada tenía, porque dice que no tenía ni a donde recostar la cabeza. Es que esa iglesia no me gusta. Yo quiero buscar una iglesia donde se vean, porque todas las hermanas que están ahí son feas, diría el soltero que viene aquí por primera vez. Voy a buscar una mujer bonita en esa iglesia, pero no, me di cuenta que no. ¿Cierto? Diría el otro, es que yo sufro de mucha calor y esa iglesia le falta más aire, entonces voy a buscar una iglesia donde haya más aire. ¿Sabe dónde predicaba Jesús? En el monte, en el desierto, tierras bastante calientes. Imagínense, y se la pasaban caminando todo el día. Por eso Jesús era un hombre, como diríamos, ¿cómo dicen? Los que están así asoleados, ¿cierto? Mojoso. ¿Usted cree que Jesús cuando llegaba, cómo llegaba? Mojoso. Que si usted le pasaba las uñas así, ¿cierto? Todo renegrido, la palabra. Imagínense los pies de Jesús. ¿Cómo sería entre el dedo pulgar y el otro dedo? ¿Cómo estaría la mitad de esta? Donde metía el dedito con la barca. Caminando en esas calles todo el día. Eso tiene que estar calloso, duro, áspero. Y eso es nada. Mire la costumbre de allá. Allá la gente no se bañaba. Duraban 2, 3 días sin bañarse. Por el asunto de la cultura. No usaban calzoncillos, eso no existía. Andaban todo el día caminando con eso en el aire. ¿Cierto? Usaban desodorante, no existía el desodorante. ¿Vio? Y entonces, ¿por qué ahora usted se las cree? ¿De dónde? ¿De dónde vive usted?
Ahora se cree que es el que mejor viste, el que le fastidian los malos olores, el que todo el tiempo tiene ganas de vomitar. ¿De dónde venimos? Ese Jesús la gente no lo conoce. Pero a Jesús no le importaba eso, Cassandra. A Jesús le interesaba hacer la obra de Dios. A mí me interesa hacer la obra de Dios. Aunque este barrio que es malo, que es no sé qué, pues a mí no me parece malo el barrio. ¿A ti, Cande? A mí nunca me ha pasado nada malo a mí. Al contrario, se vive sabroso y se vive chévere. Porque se vive como que haciendo de verdad, palpando la realidad de la vida entre los necesitados. ¿Aló? Porque un foco se siente bien donde hay oscuridad. Claro, porque apenas lo pongan, él va a alumbrar y se va a sentir, wow, estoy sirviendo. Por mí es que hay claridad. Y este barrio está como está ahora mismo, porque Dios ha puesto claridad en este lugar. Porque Kingdom es la lámpara encendida a esta comunidad. No es la aquella iglesia, es Kingdom. Que en esta esquina resplandece y por eso las tinieblas se retiran. Pero en este lugar, pero allá en Caribe Verde, ahorita se va acá esta mujer y va a alumbrar allá. Sandra, allá en Biolímpica vas a alumbrar. Allá el joven es, allá en Soledad, va a alumbrar allá. Los que están en la 14, ahí van a alumbrar. Porque la eclesía de Dios no está en un lugar, está en todas partes. ¿Estamos o no estamos? Por eso necesitamos ser transformados. Y necesitamos entender que hemos sido llamados a cumplir con esta misión de eclesía. Una iglesia que condena, una iglesia que juzga, una iglesia que lleva el mal a través de la manipulación y de engaños, es una iglesia que no es de Cristo. No es mi iglesia, dice el Señor. Yo creo que en estos momentos Jesús estaría diciendo allá arriba, Cassandra, esa no es mi iglesia. Voy a buscar dónde está mi iglesia. Y nosotros le podemos decir en esta noche, Señor, aquí estamos. Porque también puedo decir que Jesús está diciendo, ese Kingdom es mi iglesia. Porque hace las cosas como yo las hice. Y cumplen con esa misión. Estamos. Somos los pies. Porque llevamos el evangelio de la paz a todo lugar. Estamos llamados a reconciliar, y termino con esto, el mundo con Dios. Dice Corintios, para terminar, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Anote ese versículo, terminamos acá. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? Voy a terminar con esto. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Es traer paz en dos partes que no tenían paz, que estaban divididos, separados. Ahora los voy a unir, ¿cierto? Pero habla de ministerio. Pero ¿cuál reconciliación? ¿De parejas, de personas? Sí, puede ser también. Porque nosotros podemos llegar a una casa y hacer que la familia se una. ¿Aló? Podemos hacer que los hermanos dejen de pelear. Que el papá le vuelva a hablar al hijo. Porque nosotros llevamos el evangelio de la paz. Podemos hacer que las parejas vuelvan a estar nuevamente juntas. Si es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Pero en este caso habla de la reconciliación de Dios, o perdón, mejor, del mundo con Dios. ¿Cierto? Que la gente se reconcilie con Dios. Y yo le hago la pregunta a ustedes, ¿por qué será que la gente no busca de Dios? Por decirlo así. No es la frase correcta. No son las palabras, pero para que usted comprenda y me entienda.
¿Por qué la gente no busca a Dios? Por la religión. ¿Y por qué la religión no reconcilia a la gente con Dios? ¿Será que en otra parte predican un mensaje como lo predicamos aquí? La gente tiene concepto de Dios equivocado. Si usted convida a un pecador a este lugar, le dice, cuando yo deje de hacer aquello, buscaré a Dios. Es que yo soy muy borrachón y entonces yo tomo mucho. ¿Y qué importa que tomes? A mí no me interesa que tomes, dice el Señor. El día que yo quiera quitarte eso, te lo quito. ¿O no? Porque Él es poderoso para hacerlo. No pongas tú ese obstáculo. Ven y acepta el llamado de Dios, así como tú eres. Porque Él se va a glorificar en ti y te va a transformar a hacerte la persona que Él quiere que seas. Además, y si tú eres borrachón y el ministerio tuyo es llevar o llegar a los borrachones, dime, Linés, ¿cuál es la persona más indicada para traer borrachones a este lugar? A alguien que haya sido borrachón, porque es amigo de los borrachones. Claro, y lo va a traer acá todo el tiempo. No, voy a buscar un grupito allá que tengo que tomar, voy a llevarlos para allá porque les gusta, vamos. ¿Vio? Porque lo que tú crees que es malo para Dios es un potencial para usarte en eso. Mire, si aquí viene una prostituta, ¿a quién va a traer ellas? A las amigas que están allá, les voy a decir. Y el domingo que viene, todo esto lleno aquí de este lado, pura prostituta. Y Jairo mirando así como que, esas mujeres, ¿qué? No, yo digo que Jairo mirando como un poco así como que, sí, como receloso, ¿no? Ya lo están interpretando mal. O de pronto, si aquí viene un gay, ¿a quién va a traer? A todos los amigos gays. Y entonces este lugar se llenará de gays, de prostitutas, de borrachones, ¿cierto? ¿De qué? De drogadictos, ¿cierto? De todo un poco. Y usted no es que se va a sentar de este lado para no juntarme con aquellos que de pronto se me pega lo gay. Porque me puedo contaminar. Cuando la Biblia dice que lo que contamina es lo que sale del corazón y no lo que entra. Por eso una cerveza a mí no me contamina. La cerveza entra y así como entra, sale. Aló, ¿lo dijo Jesús o no lo dijo? ¿O usted cree que Jesús no iba al baño? Mire, Jesús le daba diarrea, iba al baño, ¿cierto? Se sentaba allí. Y eso es una fosa séptica, no era como una cuestión así, eso era otra cosa. Normal. Pero él dice, lo que entra, sale. Pero el problema es lo que está en el corazón. Porque de la abundancia el corazón habla. Y si hablas egoísmo, está lleno de eso. De desamor y está lleno de eso, ¿qué vas a hablar tú? De rechazo, de acepción de personas, de mirar a todo el mundo por encima o por debajo. Por eso necesitamos ser transformados. Y Dios te ha llamado a este lugar para transformarte, hacerte nuevo y que tú seas un fiel servidor de la eclesía de Cristo verdadero. ¿Estamos? Porque Dios quiere usarte verdaderamente. Pero ¿por qué la gente no se reconcilia con Dios? Sencillamente porque hay un obstáculo colocado allí fuerte. Y son los mandamientos y la doctrina de los hombres. Que la gente no sabe en quién creer. Si creo en los testigos de Jehová, o las adventistas, o los católicos. ¿Quién dice la verdad? Pues déjame decirte que la verdad es una sola persona y se llama Cristo. Y digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sin por mí. Tú no necesitas intermediarios. No, los únicos que pueden llevarte a ti esa verdad y guiarte como pecadores también es la eclesía. Pero no para que tú nos mires a nosotros como dioses, sino como hombres que hemos sido transformados y hemos vivido la experiencia de Dios en nosotros. Y esa misma experiencia te la queremos transmitir.
a ti. Y esa misma experiencia se la debemos transmitir a los demás. ¿Estamos? La iglesia o la iglesia tiene que ser canal de bendición. Dígale que está a su lado allí, tienes que ser un canal de bendición. Porque el canal de bendición como iglesia tiene unos beneficios maravillosos. Mire, gente que dice, yo me siento aburrido, no sé qué hacer. Alguien dijo estos días, cierto, que en la iglesia no se usaba para nada, porque está acostumbrada a hacer ujier, está acostumbrada a cantar, está acostumbrada a hacer el aseo, y ese no es el llamado que Dios te ha hecho. No pelees por un puesto o por un servicio local en un lugar. ¿Sabe dónde está tu servicio verdadero? Con la gente necesitada, que puede ser tu vecino o cualquiera. ¿Qué haces con cantar aquí? ¿Para qué? El verdadero trabajo está allá. Entonces, cuando tú sirves de canal de bendición, número uno, cumples con el propósito de Dios. Número dos, te sientes útil y sientes que tu vida tiene sentido. Que ahora lo que tú tienes y sabes, lo pones a la orden para servir a los demás. Y que a través de ti, mucha gente está siendo bendecida en todas las áreas. Y tú te sientes como contento y feliz en tu casa, diciendo, caramba, le serví a alguien. Esta persona vino aquí por mí. Yo le estoy predicando, le estoy llevando una buena noticia, le estoy dando de comer, lo estoy bendiciendo en esto, le estoy ayudando, le estoy dando empleo. Eso es, lo estoy dignificando. Eso le da sentido a tu vida. Te trae felicidad, te trae alegría. Y lo más importante, digo lo más importante porque a mucha gente le gusta eso, pero es verdad, no es una cuestión sino que es por lógica. Mire, cuando tú eres un canal de bendición, las bendiciones primero llegan a los canales y después a los demás. ¿Aló? ¿Sí entendió eso? O sea, si yo soy un canal de bendición, ¿a dónde va a llegar primeramente la comida? A mí. Para que después que yo saque lo mío, entonces viene para los demás. Y por eso Dios te da vida y vida en abundancia. Comida y comida en abundancia. Dinero y dinero en abundancia. ¿Ves? Porque entre más tú des, más tú te llenas. Si yo vacío esta copa, más se va a llenar. Si yo doy sabiduría, más me lleno de sabiduría. Si doy amor, más me lleno de amor. ¿Esto es qué? Esto es dando y recibiendo. Recibiendo y dando. Sin guardarme nada. Por eso Jesús lo dijo. Es más bienaventurado dar que recibir. Porque eso nos trae a nosotros ¿qué? Alegría y felicidad. ¿Cuántos se sienten felices aquí de verdad por estar en un lugar como este? Que sabemos que estamos sirviendo, que unos sirven con dinero, otros sirven con los talentos, otros sirven con donaciones, otros sirven con su presencia, con una oración, pero están sirviendo. Pero tenemos que también servirle a los demás allá. Y usted va a estar todo el tiempo sabido de que está en la perfecta voluntad de Dios y que es una eclesía verdadera, porque esa es la verdadera eclesía, aquella que influencia las comunidades, que las transforma, que se hace sentir en un barrio, en una persona, que nosotros impactemos la vida de las personas que nos rodean. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos recibieron la palabra? ¿Cierto? Somos llamados la eclesía de Cristo. Esa es su iglesia. Dijo él, mi iglesia se llama Kingdom. Fuerte el aplauso a Dios. Vamos a estar de pie. La eclesía. Mi iglesia. Le damos gracias a Dios por hacernos parte de su iglesia. Le damos gracias a Dios por habernos llamado a su iglesia. Le damos gracias a Dios porque hoy nos podemos sentir que somos parte de su iglesia. Hoy nos podemos sentir que somos llamados, escogidos para servir
como el vehículo, el instrumento de Él en esta tierra. Y donde Él nos ha puesto, ahí donde estás, eres luz en medio de las tinieblas. Pasan muchas cosas sobrenaturales por tu presencia, porque estás lleno del poder y del reino de Dios. Tus manos son benditas, que todo lo que tocares será prosperado. Tus pies sirven para bendecir. Tu boca para animar, levantar, para guiar, direccionar, para hacer volver a una persona de su mal camino o su mal proceder. También tus manos sirven para levantar al caído, al que cree que ya no tiene oportunidad, al que cree que ya no sirve, al que cree que ha perdido el tiempo. Cada uno de nosotros, todos, somos llamados por Dios. Y nos ha puesto aquí, en este pequeño lugar, físicamente hablando, pero grande en el Señor. Porque Él solamente necesitó 12. Su eclesía se componía de 12. Y con esos 12 conquistó el mundo entero. No se necesita una iglesia de multitudes. No se necesitan muchas personas. Solamente un grupo que tenga corazones dispuestos y disponibles a servir. A que se deje moldear para que se conviertan en esos agentes de cambio y de transformación. A que le puedan decir, como dijo aquel profeta llamado Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque yo estoy dispuesto y quiero hacer parte de una transformación social, sin hacer acepción de personas, sin rechazar a nadie, sin discriminar, entendiendo que todos aquellos son necesitados. Y que tú y yo llevamos adentro la providencia de Dios. Todos en esta noche recibimos el favor divino de Dios, renovado. Todos hemos sido llenados con su presencia. Su Espíritu posa en nosotros, vive en nosotros. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para dar palabra de sanidad al quebrantado de corazón. Solamente cree que tú eres un canal de bendición, que a través de ti las personas son bendecidas, niños son bendecidos, tu familia es bendecida, aunque no lo reconozca. Porque no estamos aquí para ser de bendición, buscando fama y reconocimiento. No importa si no lo reconocen o si no nos agradecen. Vamos a ser resilientes siempre en servir y ayudar al prójimo. Porque nos da mucha alegría ver gente transformada, comunidades transformadas, así como queremos ver a Colombia transformada. Y estamos dispuestos a hacer, porque es el llamado de Dios. Gracias a Dios por habernos escogido. Eso es lo que podemos decir a Dios en esta noche. Gracias a Dios, dígaselo usted mismo si cree que usted ha sido llamado para hacer esa eclesía, parte de la eclesía. Gracias a Dios. Y entre más usted le dé gracias a Dios y entienda esto, más bendición usted recibirá. Doble unción, más sabiduría, más salud,
cada día ser más joven, porque Dios te necesita joven, porque hay mucho camino por recorrer y muchas cosas que hacer. Levántate y anda. Le dijo Dios a Elías, te necesito. Sal de ahí. ¿Quieres comida? Te doy comida. Pero te necesito. Y Kingdom, Dios nos necesita. Y todos los que están aquí, Dios nos necesita para hacer muchas cosas que tienen que ver con transformar, dignificar, salvar y cambiar vidas a través de este nuevo mensaje que va a traer totalmente revolución, pero va a traer renovación y reforma en la mente de las personas. Y así poder nosotros reconciliar a este mundo contigo, Señor. Por eso gracias te damos, porque somos un lugar de bendición, porque somos gente de bendición, porque somos instrumentos de bendición, porque somos canales de bendición. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por habernos llamado y escogido como tu iglesia. Gracias. Amén y amén. Salude fuertemente el que está a su lado. Bendígalo como canal de bendición. Transmita lo que usted tiene. Bendecimos a todas las personas que nos vieron a través de la red digital Facebook. También reciban esa bendición. Somos un canal de bendición para sus vidas.